Sony es... Which VCR is right for you, VHS or Beta? VHS video cassettes play longer, which can save you money. Big deal. Floppy. Bienvenidos a Floppy Radio, su podcast geek de variedad. Geek. Retro. Hoy no va a ser actual ni de pedo. No. Todo esto está caducado desde 2015. Bienvenida otra vez a tu podcast. A podcast. Tu podcast. Al podcast. Acuérdense que esto funciona solo si le dan like al video. Si no, no hablamos. Se acabó el programa, pero no le dieron like. Gracias por oírnos. No, no es cierto, siempre. Ya estamos preparando también. Quiero agradecer porque en el programa que hicimos sobre Life Changer, empezaron a hablar de mujeres que participan en tecnología y que de las mujeres. Entonces ya me estoy poniendo a investigar porque quiero traerles un programa de cosas tecnológicas desarrolladas por mujeres. Qué interesante. Pero es como el Wi-Fi. Como el Wi-Fi. Como Ada Lovelace. No confundir con la waifu, que eso es diferente. Ese es de otro. Sí. Wi-Fi, waifu, dos cosas muy diferentes. Bueno, lo importante es que esto es Floppy Radio. Este es el episodio 100. Que se llama... Beta versus VHS. O también podría llamarse como Sony sistemáticamente la riega. Porque ya averigüé que si nosotros no monetizamos, pero si monetizásemos tenemos que pasar por lo menos 5 minutos sin decir groserías. 5 minutos. ¿En serio? Son reto. Sí. Eso está acá. No decimos tantas, ¿o sí? No. No, pero esto sería como Sony es un epic fail desde mucho tiempo atrás. Bueno, patreon.com/Floppy Radio. Si se meten ahí, pueden apoyarnos. No tiene nada que ver con Sony, pero si lo quieren hacer está bien. Y tengo que hacer una mención especial y una saludación al Museo Nintendo y toda la comunidad de Museo Nintendo, que son los culpables de este desmadre que les prometimos, donde íbamos a hablar de beta contra VHS, porque sí, adivinaron, todos estos cassettes que ven aquí son cassettes. Tienen episodios de Nintendo Manía en diferentes modalidades, momentos, formatos, tamaños. Wow. Y pues eso ya se lo saben ustedes, ellos lo están entendiendo en este momento más o menos. Y pues gracias a toda esa épica digitalización de episodios que llevamos haciendo 2 años y medio, casi 3 años, es que estamos haciendo este episodio para entender qué Gauss pasó. Les voy a decir una cosa. Yo les voy a decir algo rapidísimo antes de que empieces. El día que puse un beta y luego puse eso mismo en VHS y los vi en una tele que tienen que verse, no en una tele de esta, sino en una tele de esa época, sí pude ver una diferencia palpable. Wow. ¿Quieren saber cuál fue la diferencia? Escuchen el episodio. Wow. Miren, ahí les va. Vamos a hablar primero de la historia de beta, la historia de VHS y por qué se pelearon. Confluyen. Y cómo todo pasó. converge en la misma rama y pues al final literalmente ganó el más largo. Siempre es así. Ese es el resumen. Aquí es como tendré que agarrarme los lentes y que brillan así como... Así pasa siempre. Pero ya es mucha postproducción, no va a pasar. O sea, imagínense. Pero bueno, Beta o Betamax, ¿no? Es una tecnología de Sony. Vamos a empezar por ahí. Ajá. Nuestros amigos de Sony. En el 75, ¿de dónde vienen? Antes, no sé, eran japoneses. Como no sé si se acuerdan, pero cuando empezó la industria de lo que fue el cine, ¿no? ¿Se acuerdan que eran los hermanos Lumière que ponían carpas, ¿no? Y sí, se veía 1895. Estamos hablando del nacimiento del cine. Sí. ¿no? Y de ahí, pues obviamente, la gente empezó a ver imágenes en movimiento y empezaban a ver pues las escenas del tren y luego llega Méliès que empieza a hacer cortes, los efectos especiales y entonces empiezan a ver que el cine como tal puede ser un medio muy rentable de entretenimiento, ¿no? La parte visual. Uh-huh. Y luego, de repente, ¿no? Alguien decide qué pasa si lo ponemos música y se vuelve audiovisual, Sí. ¿no? En ese tiempo, estamos hablando de principios del siglo XX, 1925, 1927, exacto, Jan Singer. Lo que muchas veces pasaba era que tenían la película, porque la película no tenía sonido, había bandas en vivo, el sonido se ponía literalmente con una grabadora, iba corriendo en paralelo. Por eso de repente había veces que si el cácaro, ¿se acuerdan de cómo funcionaba el cácaro? Esto es como la historia básica del cine, era el que le daba literalmente la vuelta
al reproductor de cine y pues de repente si le daba muy rápido, le daba muy lento, se desfasaba el audio del video, total un relajo. El chiste es que Sí. fueron avanzando, fuimos avanzando hasta el punto en que pudimos empatar audio y video, Ujú. ¿no? Para esto, también en paralelo estaba una tecnología nueva, que era la televisión, Ujú. donde ya veías y oías, ¿no? Al principio en blanco y negro, después ya colores, ¿no? Guillermo González Camarena, XHGC. Era un pequeño acelerador de partículas, la tele. Y que la Básicamente. tele tenía su giroscopio gigante y hacía unas cosas maravillosas y a partir de ahí, ¿no? Captaba ¿Estás diciendo que los imagen. Ghostbusters traen una televisión en la espalda? Sí, más o menos. Algo más peligroso. Tenías tu acelerador y tenías tu placa de fósforo y entonces ibas ahí generando las líneas 60 veces por segundo. No sé si se acuerdan que por eso la tele prendía. Ujú. De hecho, por eso Incluso prendía. sonaba. Exacto. Sí. Tenía todo un, digo, seguramente la mayoría de nuestros floppy escuchas no les tocó, nunca la vieron, pero ahora Yo sí creo que prendían. sí. Algunos. Sí, bueno, algunos sí, algunos lo Muchos sí son ¿O no? cuarenteros como nosotros. pero seguramente, si no, por ahí vieron, han visto en la teleimagen, se prendía y es eso. Con eso, ¿no? Obviamente empieza a ver la guerra de cómo le hacemos, ¿no? Para que lo que vemos en el cine y lo que vemos en la tele se lo podamos vender a estas personas que están Sí. sentadas y pues lo puedan como reproducir y consumir y ganemos más dinero todos, ¿no? Esa es la industria del cine, la industria de la tele y obviamente los productores de los mecanismos de, Sí. de almacenamiento y reproducción. Porque muchas veces lo tenían que estar filmando. Incluso cuando transmitían en vivo, tenían que poner una cámara de cine enfrente de la pantalla de televisión y con eso hacer un registro. Y justo ahí viene el tema. ¿Y eso se volvió piratería después? Sí. Literalmente, así empezaba, porque antes de que hubieran, o sea, antes de que se les ocurriera mandar las películas al formato beta, A cinta magnética. a la cinta magnética, lo primero que sacan es la videograbadora. Y la videograbadora necesitaba un cassette, Sí, algo donde grabar. algo donde grabar. Entonces, es curioso porque primero le dan a la gente la posibilidad de grabar y luego ya dijeron, porque lo que hacían, todavía no había reproductores. Entonces lo que hacían las personas era que tenías no eran unas cámaras, tu cámara portátil, Tus bazookas. que eran como un bazucón. Como la de Schwarzenegger. Exacto, eran enormes, no sé si se acuerdan, eran unas camarotas que eran portátiles y familiares, Portátiles y familiares. que metías cassettes y lo que hacían era que conectabas esa videograbadora con cables a la tele. Sí, así se veía. ¿No? Y era de ahí, o sea, no, seguramente les ha tocado, todavía las teles los tienen, ¿no? El audio, video, ¿no? El rojito, el blanquito y el amarillito. Sí, y el amarillito. famoso RCA. ¿no? Sí, left, right y video. Exacto. Entonces ahí ponían, ¿no? El rojito, el amarillito y el blanquito. Blanco y rojo, audio, amarillo, video. Video. Esos son los colores universales. Desde ahí La se bandera geek. empezó. La bandera geek por excelencia. Hay que ponerle el cable. Sí. Pero entonces se empezaron a dar cuenta que a la gente, obviamente, pues gente con dinero, ¿no? Y la industria, a ver, las mafias, no importa dónde sean, son los primeros que empiezan a ver estas tecnologías y empiezan a decir, sí, pero claro, vamos a... Porno. Sí, claro. Exacto, porno, todo el porno, ¿no? Pero bueno, empiezan a ver y empiezan a grabar y empiezan justamente a decir, bueno, ¿cómo le hacemos para reproducir esto? De toda esta historia, ¿no? Desde que salió la tele y lo que estamos buscando del cine, estamos hablando que en 1975 Sony, ¿no? Que es el primero que aparece con Betamax y presenta el videograbador junto con El formato un cassette. televisor que ya permitía conectar la videograbadora, porque no sé si se acuerdan, pero antes antes del 75 las teles solo tenían el conector de cable coaxial. Ajá. El temible Sí, cable el temible coaxial, que cable si lo coaxial. girabas más o lo doblabas y se rompía la pinche patita. Sí, donde es maíz. Porque además no tenía, pues, muchos de ustedes dirían, ay, pues nada más cortaban el cable. No, No. chavo. Antes eso no se hacía porque no tenías los ponchadores para ajustar la tirita y era estar ahí. Acceso a general. Wow. Yo tengo una duda. A ver. ¿El Betacam cuándo sale? El Betacam, no sé, pero lo puedo buscar. Que es el formato como profesional del Betamax que usaban Supongo para... que sale más o menos en paralelo, ¿eh? Sí, yo porque también todo creo esto que sí. todo esto que te estoy hablando es de consumo casero. Ujú. O sea, no es de mira, en Betacam.
Debe ser Betacam paralelo. La mayoría del 82, 82 es despuesito. Un poquito La después. mayoría de las televisoras todavía tienen registros de casi Sí, todo en hacen Betacam. Betacam. Sí, Salen en los 72, originales sale 10 casi, los masterizaban 7 en años Betacam. Sí. Y tenían una calidad increíble. O sea, Sí. se veía exactamente igual que como ibas a transmitir. Sí, porque Sí. toda esta historia de Betamax, la que estoy contando, es casero. O sea, todo el enfoque desde un principio era cómo le hacemos para llevar el video, la cinta de video, la calidad audio, video grabado a las casas de las personas. O sea, su idea no era en ningún momento como hacer cine con ellos, Sí. ni que ningún otro formato profesional se cambiara, porque ya había formatos, incluso no sé si se acuerdan, la tele tenía los restos rollos de cinta magnética Sí. gigantes y las películas pues más o menos del mismo estilo. Entonces como que a eso no le querían tirar porque esa era una industria. Lo que estuve investigando y por ahí encontré como algunas menciones que decían que en ese momento Sony lo que quiere justamente es llegar al mercado de consumo, porque justamente estamos hablando del 75, estamos hablando de la época en la que ya, pues no voy a decir que superaron la Guerra Fría, porque realmente la Guerra Fría se acaba hasta el 89, ¿no? Todavía le faltaban 14 añitos a esto, pero ya va muy de salida, ya había una hegemonía de Estados Unidos, Japón ya estaba empezando a repuntar, ya estaba dejando de ser los chafas japoneses para ser Sí. los master japoneses de la tecnología. Made in Entonces, Japan. exacto, ya estamos hablando de que estamos a punto de entrar a la década de los 80, que es cuando vino un boom tecnológico muy importante, Sí. pero todo esto se viene gestando. Y lo que se dieron cuenta, y ustedes pueden, si tienen sus abuelos, sus papás, pregúntanles, antes en los 70, todo este tema de la mercadotecnia era muy selecto. O sea, en los 60s, los 50s, lo que más te vendían eran cosas que fueran para tu estilo de vida, para que tuvieras la lavadora, toda la mercadotecnia estaba muy enfocada al consumo casero, pero literalmente al ¿cómo se llama? Al house. Electrodomésticos. Al tema electrodomésticos, Ajá. al tema de que tuvieras tu lavadora bonita, tu secadora, tu tostador. Y en esta década ya de los 70s, lo que empiezan a ver las marcas es decir, ok, ya los llenamos de lavadoras y de Sí, ya, tostadores y ¿cuántas de lavadoras licuadores. pueden tener? ¿Cuántas licuadoras puedes tener? ¿Cuántas Nunca secadoras? suficientes, ¿Qué es claro. lo que van a hacer? El entretenimiento. Y es cuando empiezan a meterle mucho dinero, a partir de la década de los 60 en adelante, mucho dinero al tema del entretenimiento. Y es cuando empiezan, ustedes fíjense, y si ven la historia del cine, pues otra vez las medios a repuntar, ¿no? La época de los cines dorados, de todos los cines a nivel internacional, porque la gente empieza a descubrir que, ok, ya tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, porque ya estamos en esta época de abundancia, Estados Unidos ya es una hegemonía a nivel mundial, Japón ya se está levantando de este tema de la bomba atómica, entonces queremos como borrar ese pasado turbulento, entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues entonces, ¿no? Y por ahí salen Rocky, por ejemplo. Rocky, Rambo. Para quitar ese pasado turbulento. ese pasado y hacerlo, exacto, para ver el pasado turbulento y reescribir la historia y de ver cómo un hombre con puede aventar una granada, quitarle seguro una granada con los dientes. Que yo lo investigué y sabes que te romperías los dientes si quieres hacer eso. Ouch. Depende de qué dientes tengas, supongo. No, obviamente no los Si eres descargo. vampiro. Sí. Bueno, no, sí. No lo había pensado. Puede ser, Si eres puede la ser. mole, La mole. también. Te comes la Hulk. granada. Hulk también. ¿Hulk se comería una granada? Sí. Sí. Sí, no. ¿Se ha comido una granada Hulk en un Evil Comic? Sí, ¿verdad? A Altamente. ver, manos en los comentarios. Pero, ¿Hulk sacó una granada? ¿Sí o no? ¿sí o no? Pero entonces venimos con la época de la mercadotecnia. Y aquí sí vienen Kotler y todos sus amigos. Kotler es el padre de la mercadotecnia. Y vienen justo en esta época a decir, podemos llevar este tema del entretenimiento al consumo masivo. Pero para que llegue al consumo masivo, necesita poder verse en donde ya les dijimos que tienen que consumir, que son sus casas. O sea, todo esto tiene una lógica villanesca bien complicada, porque antes lo que hacían las personas que ir al cine para consumir cine, ¿no? Y la tele era un momento sincrónico. Sí, exacto. O sea, yo tenía que sentarme, ¿no? Y lo mismo el cine, es un momento, es bien peculiar porque justamente son esos momentos donde ustedes tienen que poner toda su atención en algo. No es como esto, que seguramente están lavando los trastes mientras nos están escuchando. Sí, y ahorita ya le pusiste pausa, y ya yo sé. Y ya así de, no, mira, sí me interesa el estilo de mercadotecnia, voy a buscar quién es Kotler, a ver. Y entonces nos tienen de fondo mientras lavan los trastes, o mientras dan de comer a los niños, o mientras hacen cualquier otra actividad. En esa época sí era
ver contenido, cualquier contenido era sentarte y esperar a que la televisora... A cierta hora exacta, el domingo a las 8 de la noche. Poder ver tu cine, poder ver tu novela, poder ver lo que sea que estuvieras viendo, ¿no? O ir al cine a una hora de la película y sentarte en la sala y era solo ver la sala y era solo estar. La verdad es que sí, en términos de consumo ha cambiado muchísimo, pues porque ahora ya estamos, ¿no? Otra vez viendo aquí, viendo allá y viendo acullá, mientras estamos escuchando. Yo estaba viendo un estudio que justamente en la transición de las pantallas son milisegundos. O sea, una persona en un segundo cambia de pantalla, o sea, un chavo tenían una computadora, una tableta, un celular y la tele. Y entre cada uno el brinco de pantalla, en un segundo se registran 150 movimientos oculares. ¿Qué onda? Como mosquita. Y luego, Sí. TDA, no. Sí, exacto. La atención donde quedó, quién sabe. Que justamente también lo que están haciendo estudios, el TDA no es déficit de atención, es un overload de atención. Tiene que ser. claro. O sea, Siempre lo he le dicho. estás prestando Sí. atención a demasiadas Hay cosas. demasiados Sí, estímulos. uno de los chavos más TDA del mundo terminó siendo el que rompió todos los récords de natación, que es Phelps. Dime tú si eso es TDA. No, pues claro que no. Es que Obviamente, encontró si algo pudo donde- concentrarse sí, 16 horas al día en eso, pues... Sí. Exacto. Pero mire, entonces, ¿dónde viene todo esto? Justamente con el 75 dicen cómo le hacemos. Pero para que pudieran ver, y obviamente dijeron dónde está la lana, pues en las cosas que entretienen, ¿no? Porque descubrieron, porque además la tele, cuando ya se empieza a masificar, que justamente en estas épocas que ya empieza a llegar tener una televisión en cada uno de los hogares, pues empiezan a dar cuenta que la gente sí se sienta a ver la tele. Resulta que sí se sienta a ver la tele, que sí se ponen, o sea, no sé si han visto las películas en Los Simpsons, las charolitas estas de las noticias, de la mesa, la cena de microondas y que están viendo la tele y comiendo del... Eso, cuando empezaron a ver cómo había esa relación entre la venta de estas cosas que hacían para ver la tele y las cosas que necesitabas para ver la tele, dijeron, necesitamos llevarles el contenido a sus hogares. Y necesitamos que lo consuman, porque además era justo el problema era de que si se te pasaba... Si por alguna razón el tráfico, el funeral de la abuela, lo que fuera y no estabas para ver el capítulo, te lo perdías. Pues sí. Y no Sí, había sí. forma de recuperarlo, ¿no? ¿Cuántos estuvieron en el episodio pasado de los Ghostbusters hablando de los capítulos que se acordaban? Si no lo hubieras visto en ese momento... Sí, era muy difícil. Sí, por ejemplo, me pasó con Robotech que tuve que esperarme a que repitieran la temporada para entender qué es lo que había pasado porque Porque me te perdí como saltaste 2 3. capítulos y ya con eso no... Sí. Con uno que te perdías ya no sabías por qué estaba muerto. Así de, ¿y ese cuándo se murió? Sí. No, así Pues de hecho pasaba. justo lo que me pasó es que metieron la temporada que se inventaron de la nada y entonces dije, bueno, ¿qué pasó con Rick y Lisa? Porque me había saltado. Al final, qué Sí, triste. sí. Wow. Un año después ya entendí todo. No, pues te saltaste la... No. No. Sí, ni modo. No, y la otra era cuando se acababa lo que había comprado la televisora hasta ese punto. Ah, sí, también. Tienen que volver a empezar. Sí, también. Lo que hacían cuando iban a volver una jalada. Te echaban toda la serie, un nuevo capítulo y volvían a empezar. Y otra vez toda la serie, otro nuevo capítulo y otra Creo vez... que se las daban por Nunca parte. voy a cansar de decir cuántas veces escuché las palabras nuestra historia comienza con un pequeño niño llamado Goku. Y cada vez que veías ese capítulo era de ¡maldita! ¡No, Frieza! ¡No! Y luego seguía el... Espérate, güey. ¿Cuántos episodios? ¿En qué? ¿Cuándo empecé? Sí, son meses. Güey, son como 7 meses de todos los días que tengo que escribir. Estamos en marzo, abril, ¿cómo jurado? Checar en septiembre. ¿Cómo voy a acordar en septiembre? Y no te ibas a acordar, entonces tenías que quedarte a ver la tele. Exacto, hay que Y verla luego todos los hacían días. la mamada de que de pronto a la mitad ya recontinuaban. Ajá, sí, loco. Entonces un día llegas a septiembre y ya otra vez iba al principio y tú... ¿qué está pasando? Pues justamente, ¿no? No, Todo muy esto, todo este odio que sentíamos, empieza y Sony dice, bueno, vamos a ver cómo funciona. Entonces te vendían la grabadora, obviamente te vendían el cassette y te vendían la tele, era un set. Porque no había teles, porque todavía no había teles que pudieran conectarse a las grabadoras y a las claro, reproductoras, sí, sí, porque sí. la otra vez regresemos, solo Los tenían cables. cable coaxial y cable para antena, Sí. que era también coaxial, o tenían una de estas que eran de, Sí, los de dos. RCA llegaron después, claro. Y luego, pues obviamente Sony entra en el mercado y dice, necesitamos una RCA porque yo necesito que esta gente que ya tiene aquí su grabador sota, que está grabando video, pues lo pueda ver en la tele. Compatibilícenme esta. Exacto. ¿No? O sea, esto que hizo Apple de crear ecosistemas, Sony ya lo empezaba a hacer desde... Exacto. Bueno, pero lo de Apple es, ustedes creen su ecosistema, yo hago el mío. Oh, bueno, pero así, es que eso quiso hacer Sony, que eso es por eso les digo
porque Ok. Sony valiendo gorro desde siempre, ¿no? Total. Es en el 75 les da lo que decíamos el paquete el paquete animes, ¿no? Paquete telegrabadoras, tu cassette. En el 76 dice, ya hay un mercado, porque obviamente algo que tenían y que tengo que reconocerlo en ese tiempo era que alguien sacaba algo y empezaban a todo el mundo a querer producirlo, feo, roto como fuera. Tenían, ¿no? O sea, Six Sigma y todas estas cosas de calidad valían gorro, ¿no? De 100 te salían 50 malas, pero 50 buenas pues que te con salieran eso. y con eso seguías produciendo y aprendiendo y recapitulando, ¿no? Entonces, en el 76, justamente un año después, nuestros amigos de Sony ofrecen ya la grabadora Sí. por separado, que se podía conectar a cualquier tele que tuviera este sistema, que no sé si se acuerdan, pero es cuando empieza la época de que teníamos conectores y adaptadores para todo. Ah, sí. Porque había unos adaptadores, ustedes no están para saber yo para contarlo, porque pues no todo el mundo iba a comprar una tele porque eran carísimas. Sí. Empezaron a hacer adaptadores de RC coaxial que a no- RC, una Sí, maravilla, sí, una sí. maravilla, ¿no? Sí. Una Con cosa las tripas ahí. finuras. Sí. Empezamos con el mundo de los cables y la pregunta de cómo llegué a este cajón lleno de cables y conectores que no sé qué sí, son. una caja Desde de aquí cables. empezó, exactamente. Yo acabo de tirar unos que dije, ya, o sea, lo siento. ¿Esto qué? No puedo vivir con Yo sigo ustedes aquí. coleccionando. No, yo ya me cansé. Y justamente, pues, todo esto pues venía con el Betamax. Y fue en el 77 donde dice, ya que empiezan, obviamente, si se fijan, el avance fue muy rápido. En el 75 lanza su Combo Cuates, para el 76 ya lo empiezan a vender por separado, y en el 77 dice, oye, sí están grabando, pero obviamente el tema de la grabación, para todos los que no son como yo, que son neófitos en la grabación, no solo tienes que tener una cámara con un buen lente y una película que lo grabe, sino que también tienes que tener estos chuladas de micrófonos que te quiten el ruido ambiental. Sí. O al menos ten audio. O al menos, pero las cámaras tenían audio, pero el audio, pues el micrófono era Era la jirafita esa que captaba todo. todo, o sea, absolutamente todo, no el pájaro, el ruido. Entonces, en el 77 dicen, oye, ya me di cuenta que cambiarles el micrófono y enseñarles a usar micrófonos y No, pues, sincronización tan chino. iba a estar imposible. Los lavaliers y todo. Exacto, eso estaba muy complicado. Entonces, en el Nos cuesta 77, trabajo todavía. a la fecha en floppy es un misterio, no sabemos cómo funciona. ¿No? Es magia. Magia negra, exacto. Entonces esa magia negra, pues lo que hace Sony es dice, ¿qué puedo hacer? Introducen el sistema de reducción de ruidos en el cassette. Adobabes. Adobabes. Estamos hablando de 1977. Y No entonces... inventes, todavía no nacíamos. No, exacto. Qué avance. En el 77, nuestro amigo Sony introdujo en el Betamax un sistema de reducción de ruido que justamente es súper sofisticado, pues sofisticadísimo para la época, porque lo que hacía era que ajustaba, o sea, hicieron un estudio, es que de verdad es una cosa que a mí me parece fabulosa lo que hacían antes para inventar cosas. Lo que se pusieron a ver es de muchas horas de grabación, en dónde estaban obviamente los picos, Sí, las y en qué frecuencias. frecuencias estaban los ruidos, y entonces el cassette mataba esos, o sea, a la hora de que lo grababas, wow. esos ruidos no te los mataba. Obviamente sí había ruidos y sí se colaba porque tampoco era infalible, pero para el pero a momento... reducción de la curva, qué impresión. Ajá. Y de los cassetcitos chiquitos, porque pues, al principio tenían, ustedes no vas a verlo, pero eran como 20, 30 minutos de grabación, porque pues, era lo que había, poquito cinta. Sí. Betamax dice 2 horas de grabación. Y en 2 horas ya podían tener su sistema de reducción de ruido, más el que pudieras grabar hasta 2 horas de película. Y eso pues obviamente la gente se empezó a volver loca. Claro. Y en paralelo están nuestros amigos de JVC. Y ahí es donde viene. JVC introduce el VH... ¿JVC dónde estaban ubicados? ¿En Estados Unidos? ¿O en dónde? JVC, Bueno, no, también ya, son ¿también japonesas. son japoneses? Sí, sí, pues es que te digo que es Japan Video Japan Video Ah, sí, Company. cierto. Pero son los herederos de Sarnoff, ¿no? Pero bueno, ok, sí. Japan Video Company, ok. ¿Puedes elaborar? Exacto, sí. Es que esta guerra Panasonic. viene desde antes. Si quieres saber- Viene desde Edison contra Sarnoff y sí, luego sí, terminó. En la década de los 70, no se sabe bien cuándo, porque no está bien documentado, lo lanzan al mercado JVC, que su empresa matriz se llamaba Matsushita, hoy Ok. Panasonic. Ok. Aquí ya está, si quieres saber, Sí. yo sí tengo ese dato, yo sí lo leí. Y entonces, ¿no? Pues decían, en el 76, acuérdense que aquí ya estamos hablando de qué es lo que ya hizo Sony, les abrió el mercado.
¿no? Porque ya hizo que el videocassette... Es un que año la de tele- diferencia. Sí, en un año de diferencia. Pero ya llevaban, ellos ya estaban probando, o sea, obviamente esto ya llevaban los prototipos, ¿no? De poner cassettes y grabar y todo esto. Pero entonces lo que dicen, bueno, pues ¿cómo le hacíamos, cómo le hacemos? Ah, bueno, pues entonces sacamos nuestro VHS. Entonces empieza la guerra de los formatos. Ellos lo único que hicieron es decir, bueno, yo voy a tener un sistema que pueda llegar a tener más grabación. ¿Cómo le hacemos? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan? Las películas en el cine duraban 1:30. Sí. Entonces, Betamax, más o menos, como el promedio era 1 hora Sí, y de 1 y media, media a 1 hora 2. 40, ¿no? La verdad es que... pero Todavía no llegaba Peter Jackson. Exacto. Exacto. A destruir todo. a destruir todo. Pero el tema es que cuando empiezan a tener como más capacidad de almacenamiento, entonces era lo que quería. O sea, ellos grababan de 100, miren, les voy a decir, aquí tengo. Lo que tenían era un sistema que grababa de 120 a 480 minutos. O sea, su objetivo era cómo grabamos más, cómo grabamos más, cómo grabamos más. Sí. Ellos no le metieron, Sí, 6 horas. o sea, 6 horas de Ah, grabación. 8 horas. No sé cuántos son 400. No, son Ah, sí, 480 6 por minutos. 4, 6 por 8, 48, sí. Sí, yo me acuerdo muy bien de tener mis VHS de 8 horas y decir, Exacto. Horas. Era piratear 4 ¿A qué película rusa puedo conseguir que solamente... no, ya contaste. Powatansky. Mis amigos y yo nos dedicamos durante un año a grabar todos los finales que podíamos de juegos de Super Nintendo en un cassette de 8 horas. Pues por ahí hay un cada. Lo puse una vez en floppy. Exacto, sí, ajá. En Floppy Time, por ahí están 8 horas de finales de videojuegos. Y entonces Wow. empieza la guerra de que, pues obviamente decía la gente, no, o sea, la gente que empezaron a hacer piratería. Exacto. Sí, pues sí. Sí. Sí, pues en el día 2 ya estaba. Exactamente. La mayoría de las películas de Disney de los 80s y para atrás yo las vi en betas piratas. Y estoy seguro que más de uno de ustedes o ustedes saben de qué hablan esos betas que tenían la etiqueta dorada con las letritas en negro. Y era la Sí. Cenicienta. Sí, claro. Ay, yo cuando Del me mercado. tocaron del mercado en el Tepochcali, porque se llamaba en Toluca. Sí. No, Pochtecali se llamaba. En el Pochtecali y en Toluca eran unos cassettes que eran el pirata bueno, porque había varios. Sí. Era el que tenía los cassettes verdes, Sí. que le invertía porque le imprimía en papel de foto Sí. las fotos de las portadas Por y cabían supuesto. dos, porque pues obviamente 480 minutos, pues le cabían 2 películas perfectamente bien. Y tenía de los dos lados el cassette de una película y una de la otra, porque cuando se acababa una doble. empezaba la otra. Sí. Pues ahora te voy a contar algo más bizarro. Mi papá tenía como un muro, como de 8 televisiones y como 6 videocaseteras. ¿Tu papá es Batman? Tu papá es Batman. Tipo VHS y beta. Y entonces, y hacía como trabajos de video y de audio y de fotografía. Y entonces usaba ese equipo pues para sacar copias y así. Pero pues de repente, por ejemplo, compró La Sirenita, la original. Y mi tío le quiso regalar a su hija también. Y fue así de, ¿me la copias? Y entonces, así de, mi prima, así de, ¿pero por qué La Sirenita tiene portada en blanco y negro? Así es artístico. Así es arte. Era otra. La versión soviética. Entonces, La versión -1. ay, como Gojira. Exacto, como Gojira que le sacaron blanco y negro. Wow. O también la Liga de la Justicia Noir. salió sí, versión Noir. también blanco y negro. Y entonces ahí se declaran la guerra. Y entonces hay Pues JBC lanzó VHS VHS para hacerle el pedo. para hacerle el pedazo, pero fue un año después, ¿no? Pero, o sea, yo creo que ya tenían, o sea, los dos ya estaban experimentando en esto. Solo Sony pudo salir antes con beta y obviamente con toda la parafernalia, ¿no? Y entonces, si se acuerdan, pues era lo primero que llegó a todo el mundo tenía una beta, Sí. ¿no? O sea, así empezaron a llegar y luego las VHS, o ocho, al parecer, una cosa así. Bueno, hay Y excepciones raras. entonces, ¿no? Empieza esta guerra en donde lo que dices, ok, ya no todo el mundo va a tener camarotas, entonces empezaron a salir los reproductores Sí. de videocassette. Y al principio,
o sea, muy al principio, estoy hablando cuando salieron estos, literalmente lo ponías y solo podías pararlas. Sí, todavía no estaba la pausa. No existía la pausa. Porque la pausa, no, o sea, lo que me puse a investigar, buscar por qué no existía la pausa, era porque no habían diseñado cómo cortar la cinta sin que se dañara. ¿Cómo detenerla? Sí, ¿Cómo detenerla? porque la cabeza lo porque vas leyendo en las casetas, las casetas, el cassette va pasando por las cabezas, por los las cabezales. cabezas. Eso era. E iba Por las limando casitas del todo el cobre, ¿era el qué? Toda cinta magnética. Sí, pero bueno, No sé, se me olvidó, creo la que era verdad el no sé de cobre. qué estaban hechas. Bueno, La verdad es que ya tanto no investigué no investigué cómo funcionaba el lector de las cabezas de los baches. El chiste es que se llevaba el material. Exacto. Ajá. De cómo estaba hecha la cinta magnética, tiene que pasar por unas cabezas. Nitrato de plata. Y entonces... Entonces, lo que va haciendo es, pues obviamente, literalmente es un recorrido, por eso son 2 bobinitas. Si ustedes han visto un cassette, son 2 bobinas y se va a hacer un lado y se va a hacer otro. Entonces, lo que no habían encontrado, se le puedes poner, o sea, adelantar, pero no puedes ponerle pausa porque obviamente cuando se tenían que parar, lo que pasaba muchas veces se trozaba la cinta. O sea, las cabezas iban, o sea, como se atoraba la cinta, o la maltrataba, o la doblaba. Entonces, lo que tenían la experiencia de los cassettes, porque los cassettes funcionan igual, a veces una cinta que pasa a través de unas cabezas que lo leen. Entonces estaban ahí nuestros amigos investigando cómo se hacía, pero entonces nada más era... Entonces empezaron a salir los primeros reproductores y junto con los reproductores estuvo bien chistoso porque ellos no lo habían pensado, pero tampoco se podían regresar las cintas. Entonces se abrió todo un mercado. ¿Qué? Exacto, de ahora cómo le hacemos para que vaya para atrás, ¿no? Ay, claro. Era todo un Tenían mercado de los rebobinadores. de carritos. El rebobinador cierto. se vendía por aparte porque además... Por ahí tengo uno. Sí, yo tenía, sí, tenías que tener tu rebobinador porque los primeros equipos lectores no podían hacer, si las cabezas se hacían reversos, se descomponían. Entonces por eso tuvieron que sacar el reproductor y el rebobinador aparte. Ya después les tocó la modernidad que cuando se acababa la película solito lo detectaba y regresaba. Y se apagaba y... Exacto, y regresaba todo en automático. Esas ya son Qué muy curioso muy que en el modernas. aparato de reproductor se machucara la cabeza. Sí, chicos. Sí, Mira, hacer. Son detalles. Ok. O Pasa. detallones. Son detallones. Son detallones grandes. Y entre más, peor. Entre más es peor. Bueno, Luego se daña la cabeza. y es como cuando se machuca la cabeza se daña y es complicadísimo repararla. Está fuerte, está fuerte. Complicadísimo. Ni con un rebobinador queda. No queda. No, ya hay que cambiar el equipo. Yo sé lo que les digo. Terrible. Terrible. Bueno, entonces en este momento, o sea, no crean que la guerra dura tanto. Bueno, a ver, espera. En este momento entonces empieza la guerra de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, Sí, como público, ¿cuál es el que voy a elegir? Obviamente, nuestros amigos de Betamax, de Sony, dijeron, ¿a qué le vamos a apostar? A la calidad. Claro. A que lo que se grabe aquí tenga una calidad impresionante y el sonido. Y fíjense, en el 78 le agregaron al Betamax calidad digital, calidad de sonido digital. Entonces podías increíble. grabar sonido digital dentro de el cassetcito. Y aparte tenían estándares de calidad, ¿no? Y tenían, sí. Según quisieras grabar mejor calidad, peor. Y entre mejor calidad duraba menos tiempo el cassette. Exacto. Aquí está. Beta, calidad 1, 1 hora. Calidad 2, 2 horas. Calidad 3, 3 horas. Y justamente este tema de las 150 calidades, metros de 150 cinta. metros de cinta. Esto de 1 hora, 2 horas, era para que tú pudieras tener la reducción de sonido y la calidad digital, tenía que durar solo 1 hora. Y si quitabas la reducción de ruido, duraba 3 y solo con reducción de ruido y medio digital, la 2. Ok. Entonces, estaba muy cañón porque obviamente aquí venimos el siguiente problema. Y aquí está la reducción de ruido, por cierto. Miren, ven, la Explica reducción de ruido. científicamente. Tiene una grafiquita cómo sucede la reducción de ruido. Les digo que, o sea, sí le La invirtieron. modulación de la... ¿Qué en francés esto? ¿Qué pedo? Que de hecho cuando haces reducción de ruido así en Premiere o así, pues Yo no creo es lo que en mismo. francés. Escoges la frecuencia y uy. Wow. Fíjense, en el 79, o sea, Sony dijo, voy a apostarle a que mis cassettes sean lo máximo. En el 79 le puso las funciones
de la búsqueda rápida, o sea, del adelantar y retroceder, porque obviamente pues era ir trabajando, no solamente tenían que trabajar con las calidades de las cabezas de los reproductores, sino también tenían que trabajar con la calidad de la cinta. Sí, tenía que O sea, aguantar. él tenía que aguantar el estrés. exactamente, tendrían que pasar muchas pruebas de estrés y además, Durabilidad aumentada para uso repetido. eso porque eso es lo que les iba a decir, uno de los principales problemas que empezó al inicio con las dos marcas, no solamente fue Sony, pero las dos, era que después de que los repetían un cierto número de veces, se empezaba a ver como nieve, ¿no? Sí, Porque como se dañaba la imagen, pues ya veías como pues, literalmente le faltaba un pedazo de imagen a la cinta, entonces pues ya veías como cosas incompletas. Entonces, pues obviamente nadie quería ver una película, ¿no? De Disney ni de lo que fuera, y sentarme a ver la película y que después de 2 veces que la viera ya la tercera le faltaron una cabeza a Blancanieves, ¿no? No era tanto pedo, pero sí. De acuerdo. Que Sí, pero... nuestros amigos. Sí, es clásico el... Y recuperas la imagen. Sí. Entonces, mientras Sony está haciendo todo esto, fíjate, en el 80, y esto del adelantado y retrocedido rápido se llama beta scan. Y ahí descubren cómo hacer pausa. Como ya... Ay, me acabo de acordar de un dato, ¿lo puedo agregar? Sí, lo que tú rápidamente? quieras. Está bien interesante que la cinta magnética era pues así recta y no podías poner como en el cine una imagen allí encuadrado. Lo que tenías que hacer es recorrer el barrido, porque las televisiones en ese entonces funcionaban con un barrido electrónico. Entonces esa información la tenías que vaciar en la cinta, pero como la cinta tenía cierto grosor, hubiera sido un desperdicio poner ese barrido así. Entonces lo ponían en diagonal y ese barrido iba corriendo así, y entonces el cabezal tenía que estar en el mismo ángulo. Por eso los cabezales corriendo. están en un ángulo. Exacto. Y Para entonces por aprovechar eso, la cinta. sí, por eso cuando hacía el entraba de lado y ya después se sincronizaba. Vale, wow. Porque literal Ahora sí estaba de lado. Porque estaba de lado. Wow. Entonces, no, o sea, de verdad estas cosas tienen una Son gran una maravilla ciencia tecnológica. atrás. Japón estás cabrón. Sí. Sí. Ya nos desmonetizaron, perdón. Vamos a 10 minutos. 5 minutos más, 5 minutos. Así vamos a ver hasta el 42. Para decirlo así. Déjala al 43 por si acaso. Por si acaso. Para darle colchones al Bueno, ese se llama Betascan. Y en el 80 hace la búsqueda de función lenta de imágenes. El slow motion. El slow motion. Que se llama Swing Beta era Search. buenísimo en el slow motion. Esto se llama Swing Search. Y el modelo SL5800, porque además, voy a tomar Sí. tenían estas, no sé si se ve aquí, pero estas letritas de aquí, ese es el tipo de modelo que eran. Entonces, había de calidades y de modelos. ¿Tú crees? A ver, yo quiero en los comentarios. ¿Alguien se fijó alguna vez en qué chingo estaban comprando? No, Creo que pues ni más. A ver, dame un beta así, el que sea. Y justo esto que acabas de decir, que es la imagen de inserción frontal y de eso, en la inserción lateral, Ajá. los primeros Diagonal. que ya tienen modelos de inserción frontal en la cinta es justamente el SL5000, a partir del SL5000. Este no es. Ese no es, me equivoqué, leí un 0 de más, discúlpenme. No sé, Pero si está tenemos... porque... SL500 ESB. Entonces este era otro. Esto X-Back. Sí, porque no hay muchos modelos, ¿eh? Pero el primero fue en el 81, donde ya ponen la inserción frontal de la videocinta. O sea, si se fijan... O sea, el poder de Dragon Ball. Inserción frontal. Y no sé de qué más. Antena exclamation, sí, antena exclamation. Ara. Bueno. Ok. Inserción frontal. Au. Sí. Y si vieron las imágenes de la Ara en el Instagram. Ah, no, pero aquí se refiere a... Es que lo que pasa es que antes las videocaseteras, tú las abrías desde arriba y ponías el videocasete. primeros- De inserción frontal, sí entendí. Ya, perdónenme. De ahí viene Error de porque- cálculo. Sí, porque la cinta siempre fue diagonal. Ajá, el Nintendo. Por eso el Nintendo está diseñado como está diseñado el primer Nintendo, porque era ese modelo de hacer así clic, clic y prender. Exacto. porque pues, sabían- esto ya Nintendo pensaba, bueno, si la gente ya está acostumbrada al beta, va a ser algo similar y no van a decir, se usa igual como como se cassette. meta. Ajá. Pues esto era como el cassette. Y aquí ya estamos hablando de Y los automático lo bajaba, ¿te acuerdas? Lo metías hasta cierto punto. sí, sí, y- sí. Lo jalaba. Sí, porque justamente para que no hicieras la brutalidad de Sí. estar... Que las primeras betas sí hacías esa brutalidad.
Ajá. No sé si De se... apretarlo así hasta que entras adentro, claro. Y es que Porque también... no sabías usarla. Y es que también si abres la tapa así y metes el cassette, puede caer cualquier mugre. En cambio, si tiene una puertita y empujas el cassette y Y solito de lo repente baja, lo jala. ya lo Ajá. tiene más cuidado. Y además yo me acuerdo que esa era una VHS justamente porque todo lo que hacía Beta venía tras VHS. Sí. De hecho, estuve buscando cuál era la cosa tecnológica. VHS no le puso nada tecnológico. No, lo único, hubo nada, no innovó en nada, en Era como en absolutamente Scrabble nada. ponerle Lo ese al final hay que poner el al otro que- jugador. Literalmente, Wow. exacto, es como ponerle la S. S, exacto, que es Video Home System. Sí. Ni siquiera nada Video interesante. Home System, así se llama. Justamente, o sea, todo esto que estamos hablando, lo único que en estos años, ¿no? Porque solamente te La acuerdas única que se ventaja era lleva... la duración. Era la duración. Pasaron de tener primero un sistema de 2 horas, luego pasaron a 6 horas, y luego pasaron a 8 horas, y luego pasaron a 10 horas. Órale, creo que sí tengo por ahí. ¿Para qué tendrías uno de 10? No tengo idea, pero ahí está. Poca visión. Y entonces, eso es lo que hacían. Ambición. Eso es lo que estaban Capítulos de haciendo. Dragon Ball cabían en un VHS de 10 horas. Y entonces, Oye. estaba hablando de los 80, ¿se acuerdan? Estábamos al principio de los 80. Sí. ¿No? Beta aquí así va sacándose la cabeza para que tuviera esto, todos los sistemas y que fuera que... Justamente en este año, VHS, pues obviamente en esta guerra de las calidades, creo que lo que no tomó en cuenta nuestros amigos de Betamax es el tema del público. Ah. ¿Qué es lo que pasa hoy con el 4K, 5000K, 80000K, 8K. 8K, miles de K? A menos que sean Fernando de Anda y Eric Vichino y Pablo Camacho. Y flopinautas y Dalma. No, porque yo no lo veo. Ajá. Yo no noto la diferencia entre HD y 4K. Sí. ¿No sabes? Poco, sí, No, sí, sí, entre HD y 4K sí se nota. Entre 4K y 8K no, porque el ojo ya no... Ni siquiera tiene el ojo ya no tiene... Mira, mi ojo te Pero prometo. del HD a 4K sí... Tú sí lo notas, te Yo sí. prometo. Te juro por mi vida santa. Yo he estado viendo teles que dicen 4K y HD y que No, están, pero tienes que ver- están en las zonas estas de exhibición que supone que están súper guau. Sí, Te tienes que juro ver de no lo dónde es veo. la fuente. Pues mira, es que a lo mejor... O sea, si le meten un Blu-ray de HD, si es una pantalla 4K, pues se va a ver HD. Es que, y ahí viene la otra cosa, es que para que ustedes puedan ver realmente HD o 4K o 8K, el reproductor tiene que ser HK, el contenido tiene que ser HK, el cable tiene que ser HK y la tele tiene que ser HK. Sí. La realidad es que con lo que estamos, Está cabrón. está cañón. No, o sea, pero de entrada no tenemos suficientes células en el ojo para detectar 8K. Ni existe. Exacto. Es una estupidez 4K sí es algo Yo que sí tal puedes vez ya ver. no alcanzo a ver. 8K yo no, ya. de verdad que no, te juro por Dios santo que yo del HD al 4K no lo veo. Sí, Por ejemplo, ya- ahorita que está diseñando Apple sus goggles locos y Los donde la calle que se cae la gente. sí, que se cae la gente y la versión de Zuckerberg que son los Quest, necesitan aproximadamente un máximo de Hablando de no 6K ver. y alrededor de 100 cuadros por segundo para que 220 para que estés como completamente fluido y sea lo mismo este mundo que el de allá adentro. Hola, wow. Pero pues más allá de... Y estamos hablando de cubrir todo el escenario hasta acá, 6K. Entonces 8K no tiene ningún sentido porque pues no vas a ponerte con la pantalla. A Sí, menos- la vas a poner acá. Órale. Que te implantes ojos nuevos. Ah, caray. Exacto. Ya el Cyberpunk implante. empiezas. Neuralink y todas esas Neuralink. cosas. Y estamos hablando de los seres humanos cibernéticos y Sí, para ver anuncios. la cuarta revolución industrial. Y... Pues China ya está haciendo algo similar al Neuralink, entonces vas a poder ver anuncios Miren, del yo Partido nunca voy a ver, Comunista en tus nunca- sueños en nunca 8K. lo voy a ver. No veo. Sí, te digo, yo no distingo y ¿Quieren mire, divertirse un rato? Pónganle 3D Alma. no veo 3D. Mis ojos están chafas, no veo 3D. Bueno, pero cuando te conecten el chip chino y te den anuncios de 3D, Partido Comunista Les voy a decir una en cosa. tus sueños. Yo tengo un defecto y solamente hay unos lentes que a partir de que descubrieron que tenía ese defecto en el ojo, el ángulo del lente está distinto. La primera, yo nunca entendí hasta que fuimos a ver no sé qué película. Le dije, no manches, se ve el 3D. Yo nunca he visto 3D porque siempre me ponía los lentes, o sea, los lentes estos y yo decía... No había... Órale, Se ve borroso, oigan. o sea, no, yo no entendía cuál era. Hasta que creo que fui a ver la del Life of Pi, Ok. que ya tenía los nuevos lentes que modificaron el ángulo del lente y me los puse y dije, no manches, Y ahora sí sí se se ve, veía. se ve Sí se 3D. ve. Es una cosa muy chistosa. A mí me causa mucho impacto. Porque yo cuando vi 3D ya iba de salir del 3D, entonces pues ya. Se me acuerdo. Sí, llegué muy emocionada a contarles. Pero justamente entonces, ¿no? Estábamos la duración. Y en eso,
nuestros amigos de Panasonic, JVC, Matsushita, dicen, ¿cómo le ganamos al Sony? Sony estaba acá clavado con la tecnología y que se oyera perfecto y que tuviera la grabación y la calidad y que no más calidad y más potencia, así como así. Y entonces se sientan los amigos y le dicen a Paramount y a Disney, ¿qué les parece si distribuimos sus películas en VHS? Y eso, o sea, lo único que estaba haciendo nuestros amigos de Beta acá innovando, porque innovaron en el mercado y obviamente lo que hacían Beta de venir lo copiaba VHS en el sentido de que no se atrasara, que se adelantara y se regresara bien, o sea, todo eso, ¿no? Todo lo mismo que hacía como físicamente, lo que hacen nuestros amigos de VHS es, van y le dicen al señor Paramount y al señor Disney, ¿cómo le entramos a tu mafia? ¿cómo? ¿Cuántas películas creen que podamos poner en las casas de la gente? Y simple y sencillamente con el acuerdo que hicieron con Disney, o sea, Paramount era una de las, a la fecha sigue siendo una muy grande, pero en ese tiempo era Paramount, era enorme. Que era de Disney. Acuérdense el episodio de Roger Rabbit. Exacto. Entonces Paramount, Disney se sientan y le dicen, ¿y si ponemos sus películas en VHS? Es un nuevo canal, estamos hablando de que aquí ya estaban empezando la década de los 80, ya habían hecho, Sony ya había hecho el trabajo, ¿no? De empezar a hacer este tema de tener el video y de que lo pudieras ver y tener reproductores, ¿no? Y entonces lo que hicieron fueron, esa es una, y la segunda, le bajaron el costo a las videocaseteras VHS. Sí, eran muy accesibles. Por eso teníamos VHS. ¿No? Por eso También si tenía una VHS. tecnología inferior, pues era lógico que pudiera No, aparte, si tú comparas una beta con una VHS, la casetera, las betas son unos monstruos, güey. Y las VHS fácil son la mitad del tamaño. Sí. Fácil, y del peso. Y tenía como toda una sección como de electrónica bien choncha. Sí. Que no tenían las VHS. Sí, las betas son un monstruo, güey. Sí. Sí se ve y sí se siente que había un chingo más adentro, güey. Mi papá tenía unas en las que le podías poner efectos y todo. No manches. O sea, unas máquinas de postproducción en la beta. Y todo. Sí. Pero todo eso para la alma promedio que no ve. No, ¿sabes qué? Ni yo, ni nadie de los de esa época lo notaron. Por supuesto que no, porque eras un Digo niño. yo sí, pero pues nada más porque estaba ñoñando con... Con tu papá. Yo estaba haciendo mis animaciones, entonces cuando estás haciendo Pero las es que animaciones te das cuenta de por qué lo estás haciendo. Te molestamos mucho, pero sí eres muy clavado en ese tema de la imagen y cómo se ve y los cuadros. Ya contaban los cuadros. Pues, Exacto, tú ya contabas y tú ya estabas haciendo animaciones porque era lo que te querías dedicar y pues Sí. tu papá te enseñó, o sea, tenías acceso a esa tecnología. El resto de nosotros, tus papás decían, a ver, la beta cuesta 50 y la VHS cuesta 35. Hijo, Sí, pues vamos a llévate la comprar una VHS. No, sí, VHS. literalmente mi hermano era, puedo piratear 2 películas aquí o 3, ahí cabe una. Sí. Exacto. No me interesa. Fin. Sí. ¿No? Sí. Ahora, Sí. en este minuto 48, ¿cuál es el clavo así? En el ataúd de la beta, que la industria del porno firma un contrato de exclusividad Tenía que ser. con VHS. Pues sí, el porno. No, porno. Pues sí. Tenían exclusividad sobre la distribución de películas pornográficas en VHS. Sí. Sí, así está. Literalmente esto lo encontré en Wikipedia y fui a buscarlo para corroborar que si era un dato real. Fue un dato real. Ahí en la hemeroteca están todos los volúmenes en VHS. En VHS del porno. No, por 1, 2, 3, 4, todos están ahí. Wow. Ese fue el clavo que le pone el ataúd al beta. Sí, o sea, Sí. Porque justamente ya tienen, o sea, tienen todo el ámbito familiar completo. Sí, nada más faltaba eso. Sí. No, los niños y los papás. y Bien. los no tan papás. Sí. Y los que estaban... Los precoces. Exacto. Los niños en medio entre los papás y los... Y los adolescentes. Porque además, ¿no? Que lo que se dieron cuenta era justamente lo que hacía tu hermana. Si yo tengo un cassette donde me caben 3 películas, que no distingo la diferencia en calidad, que de todas maneras ya sé que es pirata y asumo que es algo que se va a romper, que se va a descomponer, Sí, que de se todos va a ver modos sabes mal, que se va a ver medio se va a mal, ver medio sí. mal. Y yo
Y mi tele, ¿no? Imagínense, tiene un adaptador, porque ni siquiera tiene las entradas, tiene un adaptador de coaxial que ahí tengo que estarle moviendo atrás para ver Si de si por ganó sí, falso. si yo le pongo a Canal 5, a Canal 7, de todos modos ya se ve como con nieve y todo. Exacto. O sea, era una época en la que medio veías todo. Exacto, no todo lo cambiaba medio nada. veías y no le veías. Incluso ibas al cine y la película se medio trababa, se sacaba de foco. Ahorita la gente que está acostumbrada a un Super HD con todo perfecto, no hubieran aguantado la época que tuvimos. Sí, ajá, sí. Sí, eran Fernando, Todo se medio quemaba sano. la proyección. No sabes cuántas películas se quemaron conmigo, no entiendo por qué. Yo tengo ideas, pero no las voy a decir públicamente. ¿Te acuerdas? Hasta el tiranosaurio Rex se trabó una vez. Y justamente, pues aquí, A Fer se le trabó el tiranosaurio. Ya nomás voy a decir eso. Iba a decir algo más, pero iba a sonar muy mal. Bueno. Lo digo acabando el programa. para el año del 82, Betamax sigue clavado en Sony. Dijo, no, la calidad, la calidad. Pero ahora lo que hicieron fue que los equipos de producción fueran más pequeños, porque pues eran unos monstruotes. Y aún así, es que Y aún así tú ves, grandes. si tú ves los que eran como el pianote ese gigante que se ponía desde arriba y se cerraba, eran unos monstruos, Sí, eran bastante eran grandes. enormes. Sí, sí. Eran unas cosotototas. Así ves ya las que salieron después, siguen siendo gigantes, pero comparadas con esas, no manches. Y luego la VHS era la mitad de eso. No, pues claro que todo el mundo quería una. Sí. Fíjense, y le siguieron apostando muchísimo al video. En el 83 introducen el sonido estereofónico, dice estereofónico en pistas helicoidales de alta fidelidad, que era el Beta Hi-Fi. Sí. El sonido Cuando los chido. cassettes eran de cromo. Sí. Parece que esto sí es muy viejo. Pero aquí estábamos hablando de que el sonido se escuchaba bien y había estereofonía. Eso que quiere decir que podías escuchar una cosa de la derecha y una cosa de la izquierda. Que eso ya era... La beta que tengo por ahí con la que Efecto estaba haciendo Doppler. esto, solo tiene una salida de audio. Órale. Y aún así se oye 16 veces mejor que uno de estos. Sí, Sí, pues pues es sí. que... Y luego lo duplico y ya no hay pedo. Entonces se vuelve estéreo. Estéreo, exacto. El estéreo se duplica porque sí. Pones de lo mismo del lado derecho que del lado Eso ya no izquierdo. es estéreo. Es estéreo. Pero si quisieras Están los y canales. tenerle como la edición, podrías, si es un diálogo, podrías duplicarlo y cortar el diálogo para que se oyera de un lado y del Bueno, otro. está. Nomás lo desfaso medio segundo para empezar a Ajá, Fernando. para que, exacto, y con eso ya, uy, no, con un cuadro, lo desfasas todo un cuadro. Un cuadro desfasas todo el sonido un cuadro. Órale, ¿y Sony no intentó hacer negocios de exclusividad? Nada, se clavó porque dijo, yo Kubrick voy a... vendrá a mí a buscar Exacto. calidad. Órale, Con la wow. tecnología voy a ganarlo todo. Pues sí, pero no. Sacan el Super Betamax. Pero ve, Ah, pues es que, espera, estamos hablando del 80. En el 88, el último, o sea, le siguió costando. En el 86 introduce Betamax Teatro, o sea, Home Theater, Ok. ¿no? Que es como hoy funciona, pero con Betamax. O sea, dijo, no, sí, porque ya habían invertido, lo que más le invirtieron fue justamente a mejorar el tema del sonido, que es lo que sí distinguimos muy fácilmente, sí, mucho más que el mucho video, más sí. que el tema del audio. No se deje engañar. No se haga partícipe de un delito. Alquile video legal. ¿Qué? ¿Qué? Sí, entonces, Betamax. Otro floppy disk. Betamax, los glitches son los... Se trabó el justamente Les voy a decir una cosa, el VHS, es que sí estamos grabando en Estábamos VHS. grabando en VHS. Max Headroomeamos durísimo. No, de hecho estábamos grabando en un Betamax en B1 y por eso se acabó. Se acabó la No llegamos a la hora. Bueno, los que estábamos Querían viendo, calidad, Sí, no querían o no. cantidad. ajá. Sony le apostó al sonido, no al audio. No al video. Para grabarlo, El digo, sonido no al audio. esa madre. Para Sony grabar. le apuesta al audio. Ajá. Y dice, yo voy a hacer que mis cassettes... Lo mío es la lo mío es, tecnología. yo sí voy a ganar un día de estos. Entonces, en el 86, introduce el Home Theater, que fue donde se nos acabó el cassette. Sí. Entonces, introduce el Home Theater y bueno, ¿no? Ya de 5.1 canales y todo el show. Pues ya era exactamente, dice, tal cual el mismo concepto de los DVDs y amplificadores modernos de hoy, Horas. de la actualidad. Pues sí, el audio, pues ya, Sí, ya 5.1. existía el THX. Ya. Entonces sí. Ya, pero llevarlo a tu casa, pues es como otro show. Sí, claro. Porque claro. en una de estas cosas solo caben 2 canales, eso lo tienes Exacto. que convertir a 5.1.
Esa. Entonces, pero la verdad es que, o sea, no pudo, por más que lo intentó. Sony luchó y luchó y luchó, pero pues como ya los platicamos, VHS se queda con Disney, con Paramount, con las el mafias, porno. la política. Sí, pues con el porno. Con el porno. Entonces, Así es la vida. no hay forma en la que ¿Le pueda ganar pueda al porno? ganar. No, no le puede ganar al No, de porno. hecho, no. sin O sea, entre el porno, Disney y que la gente, obviamente, es que así es, así es. Ya cubriste ahí los dos Es mercados. todos los mercados más está grandes, cubierto. ¿no? Y que obviamente pues los videocines decían, oye, pues si voy a tener, ¿no? Que más gente que tenga VHS que betas, Sí, pues sí. o sea, era inevitable. Y entonces en el 88, pues Sony admite su derrota y empieza a hacer VHS. Claro. Y no Se solamente... bajó sus calzoncitos japoneses. Dijo, "Ay, Pero ahí lo interesante que decíamos es que empezaron a aplicar el conocimiento de los beta a los VHS. Así de, Exacto. si voy a rebajarme a hacer tu producto, lo voy a hacer mejor que tú. exacto, si voy a rebajar a tu nivel, Ajá. voy a hacerlo... Tu nivel va a ser mejorado por mí. Lo voy a subir a niveles. Lo voy a hacer excelente y durable. Sí, un momento. Ok. De repente es una condón, ¿no? Algo así. Exacto. Pues se llama ND por eso. Finalmente. Excelente and durable. O sea, no es broma. Excelente y Yo no lo durable. inventé. así Pues es que dice el insisto, señor. cuando ves que esa es la característica especial, es que son excelentes. Y es que sí, porque además de todo, pues obviamente los VHS lo único que le seguían apostando era que durara más y más y más tiempo porque tenían 10 horas. Y seguir abarcando más mercados. Y más mercado y más mercados. ¿Qué hace Sony? Pues lo que dice Sony, oye, si esta cosa ya tiene el 95% del mercado, De todos modos, lo de De ellos todas era maneras. la tecnología. Así que, entonces, pues lo que voy a hacer es tomar la... ¿Qué hace? Pues obviamente sus VHS son mejores, las reproductoras también son mejores, y entonces pues obviamente la gente lo que empieza es a comprar VHS y reproductoras de VHS de la marca Sony. claro. Pero pues obviamente sí hay un... Pues sí sintieron feo, ¿no? Digamos que sí cómo fue un tema porque justamente es en el 88 donde dejan de hacerle como Pues es que grandes es bien introducciones frustrante de... tener toda esa tecnología, tener a los mejores ingenieros, tener lo mejor, saber qué es lo mejor y que te gane el chafa. Es como de... Sí, sí. Justamente en el 88 lo que hacen para Betamax es lo que decíamos que Betacam, ¿no? Que tenían todas estas funciones de la edición de efectos digitales Sí. para visualización Sí. y edición. Me Se- consta. Lo que tenía Betacam se lo pasan a Betamax, ¿no? O sea, se lo transfieren. Sí. En que me platicamos, Betacam era lo que se usaba mucho Sí, en el Betacam estándar. se usaba ya en las televisoras directamente para guardar los programas en su formato máster. Y pues sí, el Betamax era el casero, pero sí empiezan a aplicar ese tipo de cosas. Y te digo, yo tenía una con la que podías hacer letreros, podías hacer diferentes efectos de posterizado, solarizado, blanco y negro, cosas así. Y pues justamente, todavía en el 90, lo que hacen es que las videocaseteras que de beta le empiezan a introducir como funcionalidades, y que esta parte está muy padre porque era como con control remoto interactivo, con la pantalla como con cositas. O sea, sí quisieron apostarle, pero pues básicamente a partir de que Sony dice, sí, ok, voy a hacer VHS, los voy a hacer mejor, y voy a hacer los equipos que también van a ser mejores, que también se van a oír mejor, se van a ver mejor. A partir de ese momento, pues el VHS se convierte en el estándar del mercado, ¿no? Estamos hablando del 88 y sigue así durante los siguientes 16 años. Hasta que en el 2004 llega un nuevo amigo El DVD. a jugar a la Como cancha debe de y ser. dice el DVD. Y Llegó Ron. Here comes a new challenger. exacto, Ajá. ¿no? Y ya toma el... ¿Qué es lo que decíamos, no? Qué Mando. curioso. O sea, pasaste beta, maxi calidad, todo chingón. Le tuviste que bajar 3 rayas a VHS porque dura más, pero está más chafa. Y luego, según el DVD, está mejor, que sí, está mejor, pero Es completamente digital. es completamente digital, pero completamente desperdiciable, tirable y... Sí, pues sí, la durabilidad Estos es lo cassettes que tienen no 27 años y se ven considerado. igual. Y un pinche DVD probablemente que compraste en esa época ya no sirve. Sí, especialmente si lo dejaste al sol, igual en 3 días ya valió. Sí, si perdían sus cajitas, o sea, si ustedes tienen por ahí mi tesis que la guardé en este CD y no está en una
una cajita un protegida lugar del sol, del protegida clima. del viento, protegida del calor, ya no sirve. Sí. O sea, ya no se vale. Y ahí es interesante el cambio totalmente de manera de grabar, porque mientras estos, les decíamos, te ponen la información en diagonal y es una información analógica, en el DVD era completamente digital. Tenías nada más agujeritos. Si ponchabas el agujero significaba 1, si no ponchabas el agujero significaba 0, y todo eso estaba codificado, hazte cuenta, como un archivo de ahorita en tu computadora, un MP4, igualito era el DVD. Bueno, es porque Si no se está muerto. raya, ya valió madres. Si Sí, Si se raya, madres. pierdes Bueno, igual la aquí. información completa. Bueno, esto Bueno, sí, eso si se rompe la cinta, pues también. No, pero Pero la igual puedes la reparar. sí. Ah, bueno, eso sí le pueden poner Sí, con sí. cinta, con gaffer, ¿no? Sí, finalmente en estos, Cualquier cinta. como es analógico, nunca se termina de perder completamente. Ajá. Pero en un DVD sí. Sí. Y además de todo, pues, para los que no, o sea, a mí lo que siempre se me ha hecho impresionante es que en lo analógico hay una continuidad. Por eso, aunque pierdas un pedazo de la historia, no pierdes todo. En el DVD, y como se almacena Ah, lo sí, digital, no, bueno, está pierdes un pedazo y se perdió todo. y se perdió todo porque no hay una secuencia de almacenamiento, se almacena por pedazos en diferentes lugares. Sectores, En sectores distintos, Sí, porque bajo como un tiene que código. leerse así y bajo un código, bajo un algoritmo que Sí, te o sea, dice si un en qué alien- lógica se lee. Si un alien se encuentra una cosa, no hay manera de que lo decir. Bueno, No, o sea, seguramente sí, pero, o sea, pero es, Sí, es lo mucho vería y más sabría qué difícil. dice. Es mucho más difícil. Por ejemplo, tú te tiene que encuentras- entenderla, es que tienes que entender la lógica del que lo programa. De cómo Sí. fue programado para Sí. poderlo. Sí. Pero igual con la inteligencia artificial podría sacarlo. Pero digamos, si tú te encuentras un disco, ahí es muy interesante, un disco de los primeros, es interesantísimo porque ópticamente tú podrías ya sacar todo el audio. O sea, finalmente tienes así en una V el lado derecho y el lado izquierdo y tienes las curvas de En sonido. una cinta. En un disco, en un LP. Ah, en un disco, sí. O sea, hablamos de un vinil, o sea, si un alien se encuentra Eso era un vinil, maravilloso de esos Sí. formatos. si un alien se encuentra un Físicamente, vinil, lo ya único lo que tienes. tiene que hacer es con su zoom and enhance, Ajá. porque Enhance. enhance, exacto. Enhance, así zoom and enhance, así como Horatio Kane en CSI Miami, así. Sí. Lo único que tiene que hacer es tomar esos surcos, los hace grandes y puede ver la música. Sí. ¿Ves la onda? ¿Ves Eso la es onda? Está impresionante. viendo la música. Ajá. ¿No? Lo que hacen, esto está grabado en un formato en donde ves la continuidad de la escena. Sí, magnéticamente nada más tienes que obtener esa información y ya. Y en un CD sí es distinto. ¿Y el porque Laserdisc si lo- cómo funcionaba? El Laserdisc era algo intermedio. O sea, tenías los agujeritos Las pistas. del de lo del digital, DVD, pero estaba grabado de una manera analógica. O sea, echaban la información así. o sea, Porque- la sectorización era por canales. O sea, Sí. el Laserdisc lo que tenía era la sectorización Y por eso cabía bien poquito. y por eso cabía bien poquito. Lo que Pero- hace el CD es que o sea, imagínense que tienen un pie. Entonces, ¿eh? ¿De qué sabe? Tiene un sabor rico. De zarzamora. Pensaba en queso, pero está bien. Un pie de queso con zarzamora. De limón del Vips. Y pie de limón del Vips. Espérense, que hace hambre. Bueno, imagínate que tienen un pie y lo rebanan en muchas rebanadas, ¿no? Y luego esas rebanadas, Suena a clase de fracciones. Tengo miedo. exacto, las hacen fracciones y luego esas rebanadas las cortan además en horizontal, o sea, ya las cortaron en diagonales, sí, las cortan ya en valió horizontales. Y entonces hay una computadora que decide cada pedacito de información en dónde lo va a ¿Dónde poner. va a ir? Y entonces no es random porque justamente hay una computadora que te dice en qué orden van las cosas. Lo que hace No, el el laser... RAM sí es random. ¿Eh? El RAM es random. El RAM, No, pero digamos, funciona como el disco duro que va ahí aventando los datos. Va inventando los datos y luego lo que te dice es, lo tienes que leer de esta manera. Entonces, Sí. por eso hay programas, no cualquier programa puede leer todos los formatos. Por eso hay programas que leen Excel y hay programas, ¿no? XLX y por eso Sí, hay por el programas acomodo de que los leen unos y Docs. ceros. En Por mis eso tiempos solo ponías un cassette y lo leía. Sí. cada programa entiende su formato y cada formato almacena la información de forma distinta. Entonces, pues básicamente, lo que tendría que hacer el alien sería encontrar El acomodo el de esos programa, unos y ceros, porque- exacto, de cómo lo organiza para leer todos esos formatos y cada formato leerlo de una forma distinta. Sí pueden. O sea, sí puede. La verdad. Pero la maravilla de lo que decíamos del vinil es que literalmente al hacer si hicieran grandes los surcos, Sí, verían sí, la sí, música. los cosas, Si toman esta cinta, literalmente ven la continuidad. Sí. O sea, lo van a ver en diagonalcita, como decíamos, pero pues van a ver Sí, toda la imagen. Si tomas un alambrito y acercas el oído, ahí está la música. Ti, 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 ti.
Qué raro. Y es todo lo que Pero es que necesitan. si lo has hecho, estoy seguro que sí lo has hecho. De alguna No, manera, porque se echa a perder. No, pero la agujita, sin prender el amplificador, No, sí lo corría y sí me acercaba. y sí sonaba. eso está muy bizarro. Muy bizarro. Aventuras con Fernando presenta. Ay, pues uno que es curioso. Exacto. Sí, lo tuyo sí, me queda claro. Lo tuyo es mera curiosidad porque a mí jamás se me hubiera ocurrido darle la... Pues es que me daría sí lo miedo han hecho. rayarlo. lo que pasa es que siempre es como de cómo funcionan las cosas y pues ya sabes. Sí, eres esa persona, sí, sí, sí. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y pues bueno, después de mucho tiempo, en el 2004 sale el DVD, ¿no? Con estos acomodos digitales que ahí viene algo chistoso. Lo hablabas ahorita que hablabas de las curvas. Para los que se imagínense que el sonido, ¿no? Se grabe así. ¿no? En curvas, onditas. En ondas. Lo que hacen en digital es que esa onda la conviertes literalmente en cuadritos. Haces una cuadrícula, que son los píxeles. Acuérdense, un píxel es un cuadrito. Entonces tomas esas ondas y las literalmente las cuadriculizas. Pero si se fijan, si ustedes se ponen a pensar, dibujen una onda en una libreta de cuadritos o en una hoja de Saquen cuadritos su libreta. y van a perder y se van a dar cuenta que hay unos cachitos que se quedan, pues, no son Sí, cuadritos como que se completos. pierden. Esos cuadritos que quedan incompletos, la computadora los descarta porque no es información completa. Entonces, por eso, y esto es como completamente nota al calce, cuando empezaban a hacer el sonido digital o cuando empiezan a hacer los CDs, los puristas de la música se dan cuenta que hay notas que desaparecen de las canciones. Otra vez tienes que tener un súper oído para notarlo, Sí. pero sí se pierde información. Pero Lo hay mismo también quien dice que eso es un mito, que en verdad esa gente nada más le está haciendo el mamón. cuento. La realidad es que te voy a decir una cosa. Eso es Fernando. Eso es Fernando. Yo te voy a decir que si tienes que tener un super oído para escucharlo. Pero cuando porque la salió, verdad es que tampoco cuando salió el MP3, ahí sí. Porque ahí sí todavía- la compresión era mucho es mayor. porque y la ahí sí ondita ya era una diferencia. porque otra vez el acomodo de los píxeles es diferente Sí. en el MP3, tiene una calidad más baja, entonces pues se pierde mucha más información. Flac forever. Que es el mismo del formato cuadrado. Estás estás cortándole. cuadriculándolo. Todavía lo más. cuadriculas. Te das de cuenta que en lugar de hacer cuadros más pequeñitos para tener más detalle de información, haces los cuadros más grandes. Sí. Entonces, pues pierdes Sí, pierdes se va. detalle. De hecho, Eso por ejemplo, funciona. últimamente ha bajado la calidad general de la música porque han estado tratando de saturar cada vez más hacia el tope toda la información para que sea más llamativa, pero entonces como tienes menos rango para trabajar, pues ya todo sigue como... Y eso es lo que a la gente le encanta. Son modas, todo tiene su, o sea, miren, Mira, todo es una moda. si pensamos que a mí me convencieron que VHS era lo mejor y lo creí con todo mi ser por años, y ahora veo el error que era, es como esta gente de la música un día va a decir, Pues sí, para hacer un episodio de Floppy. todo tiene su ciclo. Vamos a hacer un episodio. Todo tiene un ciclo. O sea, Vamos, escuchen la vamos. música que quieran. Pero las canciones de verdad tienen guitarras. Yo eso es lo que... Voy a robarme esa frase. Sí, Tenía que decir, se dijo. Y hace ratito hablamos de NTSC, PAL, SECAM y sí, todo eso. esa ¿Me lo aviento parte. rápido? Sí. Porque aquí hay otro tema, ¿no? Y esta parte la verdad es que te la dejo, Fer, porque yo no lo entiendo. Son el tema de los formatos, que ese era uno de los grandes problemas de estos dispositivos. Es lo del formato del NTSC, PAL y el otro que era el SECAM. SECAM, el ruso. ¿Qué significan? ¿Te acuerdas? NT era... En National Technology Standard Communication. una cosa. Tal vez me equivoque en alguna, pero más o menos era algo así. Ahorita les investigo. Ustedes sigan hablando Y porque eso no lo... PAL era la europea. National Television System Committee. Eso es NTSC. Igual que JPG, la misma mamá. Igual que JVC. Joint Photographers Experts Group. Exacto. Y PAL significa Faith Alternating Line. Ah, mira, ese fue más Tiene técnico. más sentido. Me gusta. Pues es que sí, lo otro era gringo. NTSC es literalmente el formato de la tele. Sí. Ah, Sí, exacto. y tales. algo- Y PAL es Eso es la lo que fase digo. de Pues bueno, alineada. O sea, haces un país y le llamas Estados Unidos porque se unieron unos estados y se pusieron de acuerdo Como, para ponerle oigan, el Y nombre. están en América. América, porque están en América, exacto. No, pero oiga, no tiene nombre. Podríamos llamarnos podcast. Sí.
Bienvenidos al podcast. Bienvenidos a este podcast. Este es su podcast. El podcast. Pero bueno, lo de los formatos, porque eso sí es Rápidamente. Eso no lo sé explicar. Ok, me voy rápido. Estos cassettes Amigos. trabajaban en un formato con resolución inferior al que ahorita estamos acostumbrados. Para Sí. ustedes que son tal vez más jóvenes, tal vez 8000 por 50,000 píxeles. Ajá, y están acostumbrados que sí HD y 4K y 8K y esas cosas. Antes había resoluciones hasta 8 veces más chicas que el HD, que era, por ejemplo, el NTSC. El NTSC tenía 720 píxeles arriba y 480 píxeles de alto, o sea, 720 de ancho. 480. Y aparte... 720 por 4. Y aparte los píxeles no eran cuadrados, eran rectangulares hacia lo alto, con una proporción de 0.9. Chiste, corría a 30 cuadros por segundo y... 27.96. Sí, 29.97. 29. No lo supe decir. 29.97, sí. Cerca. Hasta Chonchis le gané en eso. Me puso 7 y le dije, no, mira, todo esto está bien y me tuvo que poner 10. Chonchi. Flashback. Para quien le falte contexto, Chonchis es su profesor de televisión. Era el profesor de televisión en el año 2002 ¿Cómo puedes o respetar 2003. a un maestro que le se dicen llama chonchis? Que si nos estás viendo, hola. Saludos. Chonchis, sí. Pero sí, yo me sabía más los datos técnicos. Este archivo güey, está Photoshop, borrado. porque ya. había Es que había NTSC 1 y NTSC 2, entonces yo dije, bueno, me estás preguntando el de 720 por 480 o 720 por 486. Pero bueno, ya. Sigo superando de Chonchis, güey. No me acuerdo ya de eso. El chiste es que cuando ustedes en YouTube ponen 480, es algo similar, no es exacto, pero es algo similar al formato que más o menos se tenía en esas pantallas. ¿Qué es En esto? Europa. O sea, todos estos videos que estaba pasando. De Estados Unidos también. Estados Unidos. Nintendo Manía y la chingada, cuando los subes automáticamente los ponen 480 y si los ven Sí. en YouTube ya subidos, solo los va a dejar verlo en 480 porque ese es el tamaño. Pues, ¿por qué Porque esa si no calidad va a estar no puedes? repitiendo píxeles, no Exacto. puede sacarlos donde no hay. Exacto. Bueno, ya con inteligencia artificial. No. Pero te digo una cosa, ahí lo que estás haciendo es llenando vacíos de información que no sabes si existe. Sí, inventándote las Te otras estás cosas que inventando, conoces. exacto. Es como lo que hacen O sea, normalmente. mentir por convivir le llaman. Mentir, exacto. Están literalmente, sí, estás mintiendo por convivir, porque es información que no existe. O sea, no le vas a hacer un tercer ojo a una persona. No, pero- porque la cara se le haga más grande. Pues ya ves cómo le hacen, que escanean sin permiso la información de todo el mundo y entonces dicen, ya sé cómo se ve un caballo, entonces voy a trazar ahí. Sí, sí. Pero pues no está mal. Oye, caballote. entonces, Pal, ¿cómo era? PAL corría a 25 cuadros por segundo, o sea, similar al cine, y tenía un poco más de resolución que el NTSC. Lo cual es un pedo, porque ahora también, ahorita me acordé, en el mundo de los videojuegos, pues era la versión PAL y la versión NTSC. Sí, Y últimamente han estado relanzando algunos juegos de las épocas. claro. Y a veces, por razones que el mundo entero Desconocidas. desconoce, nos toca en América que traigan la versión que era PAL y entonces... Pues a lo mejor sabes que puede ser porque esté mejor conservada. Es posible, pero ya no macha el juego. Claro. Ah, no lo puedes jugar. No lo juegas como o sea, porque ya esos 5 cuadros perdidos en un juego Sí, ya vale más. continuamente Sí. es un desmadre. Vean la Vale, frustración. guau. No, está que horrible, PAL. ocasionan. Pa'l perro. ¿Me estás Lo que pasa es que las televisiones de ahora siguen corriendo en la misma proporción de 30. O corren a 30, o corren a 60, o corren a 120. Entonces, si tú llegas con algo de 25, es como, ¿Dónde lo corro? te faltan o te sobran cuadros. Exactamente. Te faltan, ¿no? Casi siempre les faltan. Pues sí, es lo que termina pasando. Ajá. Y es cuando quieren llenarlo con información falta y entonces ya no da cuadra. No sabe Sí. la persona. Cuando ponen ustedes su televisión en 120 Hz, ahí es donde te rellena con información. Eso que viene en Sanborn sería súper real. Sí, pero no, muchas veces de repente No. el brazo hace así. No, y les voy a decir una cosa, o sea, nunca, si ustedes van a Nunca comprar crean una en el tele, Sanborns. nunca vean el Sanborns, no. Si ustedes van a comprar una tele Sí. y están viendo la imagen que les están reproduciendo, o sea, a ver, nomás, entendamos una cosa, esa tele, la imagen que está viendo, está hiper mega maxi optimizada Sí. para Sí. que la vean increíble. La mayoría de los contenidos no están hiper mega maxi optimizados No. porque pasa lo que en el episodio glitcheado estábamos discutiendo de las prótesis y los maquillajes y Sí. Sí, que ahora se ve impresionante. Sí, O sea, aparte- se ve todo. Y hay un asunto técnico. Tú cuando ves en streaming, siempre va a ser inferior esa calidad a comprar un Blu-ray. Claro que no.
Y entonces... Porque Disney me dijo que no. bueno. A mí Disney me dijo. Ah. Y luego con 4K es más problema, porque hay muy pocas películas que en streaming corran a 4K. Ay, y que bueno, están 8K, grabadas a olvídate. 4K, que tienes un cable 4K, que tienes un... Es muy complicado que todo funcione como debe de ser Para que vean para ver ese tipo de contenido. Y luego De para forma- que se den cuenta que vieron toda una pinche película y dijeron mi tele está de la chingada, yo no sé para qué compré esta pinche tele. Y te des cuenta que en Netflix hay una opción que te limita hasta qué resolución se puede ver por tu bandwidth de internet. Ahí Y está. te das cuenta que llevas un año con el pinche Netflix en creo que en 1080p máximo. Y según tú, el 4K. En ¿dónde está? NTSC acá. Ajá. Y tú pagando 4K, ¿no? Ajá, sí, sí. Y pagando Netflix 4K, pero tu compañía distribuidora de internet no tiene esa velocidad. Por cierto. Porque todo tiene que correr. Por eso les digo Todo que es muy tiene que difícil. correr. Está cañón. Sí. Y bueno, Ahora, si en Samur les pusieran un beta, todo estaría bien. Pero Lo van a ver bien. hace ratito también estábamos comentando en la proporción de los NTSC y los PAL y todo esto, Sí. son 4x3, que es la misma que la IMAX. La IMAX gigantes es 4x3, casi un cuadradito. Cuando los japoneses desarrollaron el HD, dijeron vamos a copiarle al cine y entonces desarrollaron algo cercano a la sección áurea que es 16:9, que es la misma proporción que tienen hasta sus celulares, como decía Almita. exacto. O La sea, si ustedes pantalla, creen que el las celular, pantallas, esto es las un tabletas. rectangulito porque alguien dijo, ay, hagamos qué bonito el rectangulito. No, o sea, tiene una razón de ser en que todo lo que estaban generando digitalmente hablando iba a seguir estos, ese es el formato rectangulito. Bueno, la cinta. Y también hace ratito hablábamos del escaneo de que tienes una película que fue hecha en 4:3 y a la hora de ponerla en 16:9, si eres Disney seguramente pondrás Los Simpson de forma rescalada y perderás. Pierden Todo lo que lo- decíamos. sí, El sí, problema es que pierdes algo. O sea, cuando tú es En este caso arriba y abajo. exacto, es porque como es 4:3. Sí, cuando pues, ustedes acercas. hagan grande una foto que tomaron, pues vas a perder parte de la información. Sí, sí, Y fue sí. lo que decíamos, que estábamos platicando, que justamente es cuando nos dimos cuenta de, oh, por Dios, en las esquinas pasa algo. Porque era Sí. cuando veías la película en el cine, que era un rectángulo, y luego la cortaban para hacerla el cuadrado, cuadrado. pues perdíamos todo. Que la mayoría vimos muchas películas por primera vez en estos formatos y cuando empezaba decía, esta película ha sido formateada para Sí. quedar en su pantalla, era como de, sí. Sí. Ok. Es Y rescalada. cuando sale en DVD de Star Wars y lo vemos por primera vez, nos cagamos de todo lo que había en las esquinas. O sea, ¿qué es todo eso? O sea, es Hay una otra película de película. Akira Kurosawa y tienes un ninja de un lado, un ninja del otro, nada más vas a ver la nieve en Sí, te medio. digo, el bueno, el malo y el feo es así completamente, entonces la pasan en el 5 y así. ¿Qué está pasando aquí? Así, ¿por qué está parado ese hombre? Exacto. ¿Qué está Kierlovsky hizo esta película? Sí, es muy raro, güey. Sí. A veces lo resolvían haciendo cortes, ¿no? De la misma Sí. forma. Ajá, exacto. O Pero- movimientos, movían y paneos así se me digitales, pane así. sí. Te voy a decir una cosa. Yo tenía un conocido que me llevaba muy bien con él, que se dedicaba a editar las películas para que se pudieran ver. No me acuerdo si Él era es en el el 5 o en el culpable. 7. Y era porque tenían que adaptarlas. Y Es una entonces buena chamba. había muchas cosas que eran, ni siquiera es que era a criterio del que la estaba editando. Claro. O sea, porque si te valía Sí, pues no le puedes 2 sacar de cara. hectáreas. Spielberg, ¿cómo le hacemos? Pues no. O sea, si te valía literalmente madres tu trabajo, pues la ponías en el Sergio centro y te Leone? ibas. Ajá, sí. No, Se había que si acabar tenías entre las un 10 y sí, ya. se había que acabar a las 10, dejabas la película vacía, o sea, qué interesante el vacío de la cámara. Si eras alguien que le importaba pues, lo que estaba viendo la gente, pues a lo mejor sí, le jugabas al paneo, hacías un Que cortecito. sí llegué a ver en el 5 de repente como el close-up del hombro. Ah, sí, claro. Edición del editor, o sea, ya estamos en un... Especialmente años después, cuando ya habías visto bien la película y luego la pasan y las decías, encuadradas. ¿por qué solo se le ve la mitad de la cara? ¿Y esa escena de dónde salió? Así de la barba Sí, al sí. cuello. ¿Quién dirigió esto? Kierlovsky. De hecho, esto está interesante porque hace rato también les comentaba que ahora que he estado volviendo a ver The Nanny, porque esta es tele de calidad, la que No, sí es, perdóname, pero sí es. Sí, Fran Drescher, gracias. No, y desde que lideró la resistencia. La Sí, sí, sí. Pero pasa algo curioso, o sea, sí, esa serie que está en HBO, sí está en 4:3, sí están las dos barras negras. Muy bien. Pero está en un 4:3 que seguramente no estaba planeado en la tele, porque en televisión normalmente están estas áreas de
de seguridad, de seguridad. resguardo de lo que está afuera. sí. Que quien hacía las series lo sabía perfecto. Exacto. Sí. Pero entonces llevan varias veces que está el boom arriba, todos los- se ve el micrófono Ay, qué acá, interesante. y está todo en las orillas. Ajá. Entonces ha sido así de, güey, el micrófono, no Ajá, mames. sí, la plaqueta y de repente Sí, se sí, queda ahí hay abajo. una persona que El señor, Ay, qué maravilla. el señor Plaqueta. Mis respetos Ahí para se le- todos los señores. y Hubiera señoras sido Plaqueta. mejor que le recortaran ese Está 3%. interesante que estamos viendo la versión completa sin La recortar para versión del venderle. editor. Te digo que esa es la versión del editor. Todo se vuelve la versión Que del eso editor. me ha pasado también, que ahora que estoy haciendo transfers de todas estas cosas, en ¿También el tienes la programa que versión hago, del editor? en el programa que hago el transfer, te dice que si lo quieres con o sin los márgenes. Sí, los safe areas. Entonces, cuando les quitas los márgenes, en la tele, cuando lo estoy viendo en la tele, sí se corta un buen pedazo. Órale. Y ya en el programa se ve completo. Eso no lo sabían. Se están viendo la versión que nunca se vio en televisión, porque todos esos bordes no existían en la Sí, televisión. las safe areas. Ajá, sí, sí. A menos que hubiera algún tipo especial de televisión que sí se veía completo. No, no creo. En la porque- mayoría se ve fíjense que- cortado no, un borde. en Si todas algo, se lo si comían. si algo ha tenido la industria de la tele es ser consistente. Sí. Todo, cuando empezamos a hacer teles rectangulares, todas eran rectangulares. Cuando las hacíamos cuadradas, todas Sí, eran pero cuadradas. aparte había un asunto técnico. Como tenías un Barrido. lanzador de rayos para que cayera con el fósforo, justamente las orillas era muy difícil calcular que cayera bien y por eso le ponían esa protección. Sí, 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 para- Aparte al principio eran casi esferas, eran medio esferas y luego Muchos de esos Una episodios, bolita, eran en la panchatinas. parte superior de la pantalla, que normalmente no se ve como un zzz y ya empieza. Ah, exacto. Es justo eso. El ajuste de la línea. El Sí. ajuste del barrido. Sí, del barrido. Sí, Exacto. sí, tal cual. Y bueno, pues ya para cerrar esto, en 2006 se hizo el último DVD. Y la última película que No, el se último lanza, VHS. el último VHS, porque perdón, venía sí, el porque DVD. venía el DVD, Sí, sí, sí. sí. Bueno, que Claro. casi después fue el último DVD, pero bueno. Sí, también no duró tanto. Es una tecnología que duró bien Duró poquito. súper poquito. Pues es porque luego que empezó el Blu-ray y la luego aceleración en la que stream y ya luego- estamos es una Que, si se barbaridad. dan cuenta, esto es un buen comentario y es para reflexionar. Cuando empezamos esto, lo que decíamos, estamos empezando en 1895 con el cine y el primer como gran brinco de distribución fue en 1975 cuando a Sony se le Casi ocurre. 100 años. Casi 100 años después. Y de pronto en menos de 50. Y ahorita en 10, así, literalmente, ¿cuándo dejamos de comprar DVDs? Como hace como 10 años. Sí. Tal No, vez más. 15, o tal vez más, no sé. Pero ya empezaron a ver el Pero streaming. aparte y- ponte a pensar, ¿cuándo surgió el HD para sustituir al NTSC? ¿Y quién pensaría que unos años después tendrías esa calidad en una cháchara aquí En cuando una antes era chacharita tan caro y tan complicado de un tener. Sí, dispositivo es de una esos? locura. Y pues bueno, la última película que se lanzó en VHS fue A History of Violence, El gran Aragorn. de Cronenberg, Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, Peleándose en un efectivamente. baño. No, pero esa es otra. Ahorita caí en cuenta, esa es Eastern Promises. A History of Violence sale Ed No. Harris y sale María Bello. Sí. Es esta. ¿Verdad? Pero sí sale Viggo Ah, sí Mortensen. sale Viggo Mortensen, pero Sí, no es es donde... Viggo Mortensen. pelea y- Sí, Sí, tienes razón. Esta es la porque- que él está en un... se vuelve una persona normal que vive. Ajá, Sí, exacto. y lo es un hombre acosan. campirano y lo van a fregar. Ajá, y lo van a Resulta acosar que y es un porque su esposa, porque asesino. él es un... Sí. Él frustra un intento de robo. Exacto, ajá. En una exacto, tienda. Exacto, sí. Y él se dan cuenta que lo descubren, o sea, porque de repente frustra el Porque intento de lo frustra robo, muy bien. porque literalmente los Les parte en pegaron. pedazos y se dan cuenta que él es un sicario, Ajá. un ex sicario, Sicario, exacto. que ya ahora ya está retirado. Háganse cuenta, John Wick, Sí, lo que pero está sin haciendo el John perro. Wick. John Wick, pero sin el perro. Este es de Cronenberg. Es una gran peli. Una gran película. Es la última que pasa y justamente esta fue una historia de violencia porque... Sí, porque... Y justamente el VHS se deja de hacer en 2006, pero el Betamax anuncia su retiro hasta el 2015. Está loquísimo. Cuando Está Sony loquísimo. oficialmente dice que va a dejar de producir cintas El vírgenes. beta siempre estuvo ahí. El Sí. beta siguió. Pues es que Sony como es de muy la terquedad. necio. Sí. Es muy necio y miren, a Sony lo mismo le pasó con el Blu-ray. Esa es otra historia, pero el Blu-ray también, el parte del tema del Betamax y de los problemas que tuvo es que Sony quería que fuera exactamente como lo estaban pidiendo y los controles de calidad y era súper exigente y no todo el mundo podía hacer cintas beta como Sony y tuvo muchos problemas con distribuidores y con proveedores y obviamente con él no podía ser el único que hiciera betas, ¿no? O sea, no te daba el mercado, no te daba Sí. la forma de producción. No, y si quieres abarcar todo el mercado. Y si pues quieres necesitas abarcar el mercado necesitas que todo el mundo le distribuidores. entre. Exacto. Y lo que hizo JVC fue, sí, pues ahí está el VHS, mira, básicamente funciona así, cópialo, vara y reprodúcelo, ¿no? Entonces, Sí, no, hombre. la verdad es que sí, hasta el 2015 y justamente en la BBC,
El periodista Peter Doherty dice, es triste que los consumibles de un formato se extingan porque usted no podrá volver a verlos nunca. Está cabrón. Y más ahora en la época de todo va y viene y nadie le importa que yo... Sí. Y por eso decía Peter, no decía Guillermo Guillermo del Toro, del Toro, Sí. decía, si tú tienes uno de estos Ay, no. Ya lo y rompió. todavía no roto, No, porque lo mágico es que era un roto sirve. tú eres custodio de la historia del cine. Sí. Así dice Guillermo del Toro. Y más en estos tiempos en los que de repente sale una película en streaming y de repente un Zaslav cualquiera dice, No. mejor bórrala. La quitan y desaparece de la historia del cine. ¿Y se acuerdan cuando se Siempre. quemó la Cineteca? Así más o menos. Así más o menos. Igual que Pero, pues, Alejandría y así. Como la veo, no aprendemos nada. Nada. Sí, pero sí. aquí lo impresionante es que es con un botonazo. Exacto. Sí, güey, no, eso está horrible. Aceptar. Aceptar. ¿Está usted seguro que desea formatear su Oír esta disco duro? película. Fueron 80 millones de dólares, fueron 300 personas, fueron 4 años, ni importa. Aceptar, sí. Seguro, sí. Aceptar. Entonces, pues sí. O sea, sí hay películas que nunca, si no salieron en un DVD, si nunca tuvieron... Es bien raro porque como que toda esta nueva oleada me ha hecho como decir, yo tengo betas y VHS de películas y ahí están y ahí siguen. Yo la verdad es que mi colección de VHS los tengo en un lugar como protegido y especial ahorita- porque ahorita me gustan. o Hay sea, una nueva genuinamente me oleada gustan. bizarrísima de las de películas de Disney, ¿no? En VHS que se están Sí, vendiendo se están en cotizando durísimo. cantidades que Yo dices. tenía las piratas. Pues mira, hay gente que le interesan esas también, Sí, estoy también, seguro. Sí, seguro. No, ya mi mamá ya las tiró. Mi mamá es la peor custodia de lo que sea. Eso es lo que también me pasa. De repente La llego peor y custodia de lo ¿dónde que sea. estaba? Y ya. ¿Dónde estaba? Nomás es la figura, pero en polvo, güey. Exacto. Como el Exacto, como la el clon de Roger Rabbit que se fue por la ventana. Exacto, igualito. Es que no, Es que tú Bueno. estuviste en ese capítulo. no estuve en ese capítulo, pero Pero ustedes sí. sí saben de Entonces saben de qué. qué hablamos. Y esto fue Floppy Radio, la guerra beta contra VHS. Y la ganó el porno. La gana el porno Siempre como gana todo. el Y la neta, Sony necesita... Más porno. Háblenos. Digo, no, échale ganas, no sé. Háblanos, Sí, Sony, háblanos porque hay unas cosas las que lo hacen muy bien. Sí, es muy O sea, las cámaras, por ejemplo, las cámaras Sony son muy buenas cámaras, Hey. pero luego tiene estos como fails, como te entercaste con un formato. Sí. Lo mismo le pasó con el Blu-ray. El mismo tema de las cámaras es rarísimo porque sacan casi 2 cámaras al año. Entonces es como de, güey, ni siquiera acabé de apagar la otra y ya Exacto, hay ya, 3 sí. nuevas y todas son... Y todas son muy buenas. Y la todas son muy verdad, buenas, pero, pero... pues, sí se compite solo, ¿no? Se compiten Pero se compite solos, eso. sí. Sony, háblanos. Nosotros te ayudamos. Y ya deja de hacer esas películas, por favor. Madame También Web. háblanos. ¿En serio? Madame Web. También háblanos. Ah, esa sí tenía que haber salido en beta pirata. O sea, eso sí Me urge gustaría la tener versión puerta. beta pirata de Madame Hueva. O sea, la escena principal de esa película corre alrededor de un anuncio de Pepsi. Sí, es hermoso. Y de Pepsi. Güey. De Pepsi. Pepsi, ajá, sí, Pepsi, ¿en serio? O sea, Pepsi, esa es una película internacional y pones Pepsi. Generation Next, al no entiendo. Esto no fue Pepsi, fue Floppy Radio, episodio 100. Beta con TBS. Y ya estoy cansado, la verdad. Pero nos pueden seguir en Floppy Radio en todas las redes sociales. Acuérdense de eso. Denle like a este video si no le han dado like. No sé qué. ¿Por qué se esperan hasta el final? Sí, porque... Ayúdanos. Al principio. Sí. Bueno, si no lo han hecho, ahora es cuando le dan Eso. like. Si no se han suscrito, ahora es cuando se suscriben. Acuérdense que estamos un programa nuevo de Floppy Radio todos los viernes. Y lo que se iban a gastar en cerveza y pizza, al Patreon. Patreon.com/Floppy Radio. Por su salud. Todavía les sobra para la cerveza. O sea, la verdad. Ni es tanto. Sí. Y entonces así podemos tener tecnología nueva en esta mesa. Y programas de O porno. antigua. Sí, sí. Así, No sé qué, el pero- siguiente va a ser DVDs. Ahí vamos subiendo. Sí, a Blu-ray. Y luego, no hemos hecho el de floppy contra qué. Floppy contra el Floppy floppy. contra Mundo floppy. contra el futuro. Ahí sí no había. No había competencia. Wow. Oh, qué bueno. Pues O sea, bueno, le ganó el de 5 1/4, pero... No, o sea, es que todo se Son fue. cuates. Está bien chistoso porque todo se fue haciendo pequeño. Sí, Ajá. sí. hasta que fue Ah, tan pequeño que que desapareció y se fue a una desapareció. nube. Y se fue a la nube. Wow. Floppy está aquí y en la nube y en todos lados. Nos vemos la siguiente semana con un episodio especial sobre algo especial, que es especial, igual que nosotros que somos especiales. Y acuérdense ustedes, también Ustedes son más son especiales. especiales que yo.